La mayoría de nosotros no pensamos 2 veces antes de ir al baño. Es algo tan cotidiano que ni siquiera lo notamos. Hablar de ello además puede ser un tabú. Pero en los asentamientos informales de Mukuru en Nairobi, la capital de Kenia, es algo en lo que la gente, especialmente las mujeres, deben de pensar todo el tiempo. Nuestra historia comienza justamente ahí, en lo más básico, en el saneamiento y en el acceso al agua. Servicios esenciales que tantas y tantos damos por sentados. My name is Doris Busibori Moseti. I live in Mukuru. I've lived in Mukuru now for 14 years. Cuando Doris llegó a Mukuru, no llevaba mucho tiempo en Nairobi. She had come from her home village in Kisii. Ella venía de su aldea natal en Kisii, al oeste de Kenia. Llegó a la ciudad casi como una nueva migrante, con la ilusión que muchas personas tenemos cuando migramos. Pensamos en oportunidades, en luces, en algo mejor. Pero al llegar, lo que la sorprendió fueron las condiciones de vida, entre ellas el saneamiento. Porque aunque en su comunidad había problemas, el acceso a baños y servicios básicos no era uno de ellos. Entonces Doris se enfrenta a la dura realidad de esta ciudad llena de luces, que es que el saneamiento es un problema enorme. Y no solo eso, también se enfrenta con la indignidad de ser mujer en este contexto. Recuerdo que una vez Doris me contó lo que ocurrió cuando su familia fue a visitarla desde su aldea. Y bueno, ellos pensaban que venían a Nairobi, a una ciudad limpia, brillante y moderna. Y ella aclaró que había preparado todo con mucha ilusión, ¿no? Les cocinó una comida deliciosa y pasaron un tiempo muy lindo juntos. Pero después de comer, como a cualquiera le pasa, alguien preguntó: Doris, ¿podemos usar el baño? Entonces, ella los acompañó por el asentamiento hasta el baño comunitario, por el que debían pagar cada vez que lo usaban. Entonces el problema era que de noche, esos baños suelen cerrar temprano, y aun cuando estuvieran abiertos, es muy inseguro para una mujer salir sola. Y muchas mujeres nos contaron que por eso guardaban cubetas o latas debajo de la cama para que durante la noche las pudieran usar para ir al baño. Entonces imagínate eso. Las casas en Mukuru son pequeñas, de una sola habitación, de unos 3 metros cuadrados, donde vive toda una familia de 3 o 4 personas. ¿Qué significa esto? Que como mujer tienes que usar esa cubeta enfrente de tus hijas, de tus hijos o de tu esposo. Y esto es una experiencia profundamente humillante. Y lo es más cuando están menstruando. En este episodio nos embarcamos en un viaje con la organización Akiba Mashinani Trust, miembro de la Grassroots Justice Network. Lo que empieza como un esfuerzo para prevenir desalojos y mantener a las personas en sus hogares, pronto se transforma en un movimiento comunitario masivo y participativo. Todo un asentamiento de más de 300,000 personas organizándose y participando en la lucha. Una lucha no solo por sus derechos y servicios básicos, sino también por la dignidad y la justicia. Te saluda Daniela Zamora. Quédate con nosotras. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Olla Colectiva, un podcast en el que exploramos historias, estrategias y recetas para avanzar hacia la justicia social y generar cambios estructurales en diversos rincones del mundo. Antes de empezar con nuestra historia, permítanme una nota aclaratoria. Este episodio es la versión en español de un episodio original en inglés de nuestro podcast A Common Pod, producido por Purvi Chitalkar. En este episodio las voces de las y los invitados originales estarán dobladas al español. Oh, sorry, I keep forgetting. I keep forgetting to admit. Esta es Jane. My name is Jane Weru.
Hola, me llamo Jane Weru y soy la directora ejecutiva de Akiba Mashinani Trust. El Akiba Mashinani Trust, por sus siglas en inglés AMT, se encuentra en Kenia. Su trabajo se centra en los asentamientos informales. AMT lleva trabajando con el asentamiento informal de Mukuru en Nairobi durante años. Trabajan estrechamente con el mayor movimiento social de Kenia llamado Muungano wa Wanavijiji. El movimiento surgió a mediados de los 90 después de un aumento en el número de desalojos forzosos en asentamientos informales. Me llamo Patrick Njoroge y soy el subdirector de Akiba Mashinani Trust. Este es Patrick y junto con Jane son un dúo poderoso. Y cuando hablan de Mukuru, se siente la profunda conexión que tienen con la comunidad. Mukuru es un asentamiento densamente poblado. Alberga cerca de 100,000 hogares en apenas 689 acres de tierra. Es un lugar con muchísima población y muy pocos servicios básicos. La mayoría de las vías son senderos y veredas y apenas hay carreteras para vehículos. Pero lo más sorprendente es que en Mukuru las calles no son solo calles. Si tú vas a Mukuru alrededor de las 6 de la tarde, Mukuru está lleno de vida. Las madres que regresan del trabajo se detienen en los puestos para comprar verduras frescas. También ves a los jóvenes solteros haciendo fila para llevar a chapatis recién hechos en la famosa carretera Chapati. Entonces imagina el aroma del pan llenando el aire. Las calles están llenas de niños saliendo de la escuela, unos juegan a la pelota, otros pedalean en bicicleta por las calles recién pavimentadas. Algunos incluso patinan. Las carreteras no son solo un lugar de tránsito, son espacios vivos que cambian en diferentes horas del día. Y cuando cae la noche, las personas mayores sacan sus sillas y las colocan en medio de la calle. Como casi nadie tiene coches privados, cuando deja de pasar el transporte público, la carretera se convierte en su sala de estar. Y allí conversan, cantan, los niños siguen jugando y a lo lejos escuchas aplausos. Seguramente alguien está festejando un gol del Manchester United. Y toda esta magia se mezcla con el olor penetrante de los desagües. Entonces es una combinación de cosas muy buenas y muy malas. Pero sigue siendo el hogar de la gente de Mukuru. Sigue siendo un lugar vivo, vibrante y lleno de esperanza. Al principio, Mukuru era una tierra propiedad del gobierno. Se suponía que iba a usarse para fines industriales, por lo que se arrendó bajo contratos a largo plazo a empresarios e industriales favorecidos y personas con conexiones políticas. Las condiciones eran claras. Debían desarrollar el terreno en 2 años o devolverlo al Estado para que alguien más lo hiciera. Pero nunca se desarrolló. Pero quienes tenían esos contratos a largo plazo se quedaron con ellos, y mientras tanto, comenzaron a levantarse estructuras semipermanentes. Los dueños de las tierras vieron una oportunidad y empezaron a lucrar con quienes llegaban a vivir allí. Hoy, en esos 689 acres o casi 300 hectáreas, hay más de 100,000 viviendas. En 2012, un grupo de hombres llegó a la oficina de AMT en Nairobi. Jane estaba ahí y recuerda ese día. Nos dijeron que habían escuchado que si no compraban la tierra donde vivían, los desalojarían. Y ellos querían saber si nosotros podíamos prestarles dinero. AMT tenía un pequeño fondo comunitario, así que dijimos, sí, probablemente. Y así fue como empezaron las negociaciones. Sin embargo, antes de que pudieran finalizar el acuerdo, llegaron más grupos con la misma petición, por la misma tierra. Y ahí entendimos que el problema era más grande, era estructural. Lo primero que hicimos fue trabajar con la gente para frenar los desalojos. Y movilizamos a la comunidad para manifestarse y con esto logramos una orden judicial, una medida cautelar, con el apoyo de Katiba Institute. Pero esto no era más que una curita sobre un problema mucho mayor, porque Mukuru
no solo es una comunidad vibrante, también es un terreno extremadamente valioso. The value of the land in Mukuru has El valor de la tierra en Mukuru ha subido tremendamente. Hoy en día, un acre de tierra cuesta por lo menos $1 millón. Y eso es muchísimo, especialmente en África. Por eso hay tanto interés en expulsar a quienes viven allí. Y durante años hemos luchado para que la tierra permanezca en manos de la gente pobre. Imagínate lo siguiente. Vives en la pobreza en una pequeña parcela de tierra, siempre bajo la amenaza de desalojo por parte del dueño del asentamiento. Mientras tanto, tienes que pagar la luz, las facturas y asegurarte de que no das una excusa más a nadie para que te echen. Y por si fuera poco, tus conciudadanos y tu propio gobierno tienen ideas equivocadas de quién eres y el valor que tienes para la sociedad. I think many people think Creo que mucha gente piensa que los habitantes de los asentamientos informales se aprovechan de la ciudad y que no pagan por los servicios. Pero la verdad es que esto no puede estar más alejado de la realidad. Los habitantes de los asentamientos informales pagan mucho más por mucho menos y de mucha peor calidad que el resto de la gente en la ciudad de Nairobi. Y lo que sucede y la razón por la que pagan mucho más que el resto es porque el Estado está ausente. Y este vacío lo cubren intermediarios que en Nairobi los llamamos cárteles. Estos cárteles roban servicios estatales como agua y electricidad y luego los venden a la gente del asentamiento a precios casi el doble de lo que paga el resto de las personas en Nairobi. Eso es lo que llaman. La penalización de la pobreza. Patrick nos explica cómo funciona esta penalización de la pobreza. Pensemos en el tema del agua. En Mukuru se vende normalmente en botellas de 20 litros. Cada una cuesta entre 5 y 20 chelines. Si comparas esa misma cantidad con la empresa pública, valdría unos 60 centavos. La gente de Mukuru paga entre 4 y 19 chelines más por el mismo servicio que el resto de la ciudad. Jane, Patrick y el equipo de AMT se dieron cuenta de que tenían que plantearse una pregunta más profunda si realmente querían enfrentar la penalización de la pobreza que había atrapado a tantas personas en Mukuru. who actually ¿De quién es realmente Mukuru? ¿Quién lo gobierna? ¿Cómo funciona ese gobierno? ¿Y cuál es su relación con las agencias estatales y con los líderes informales? Jane y Patrick son parte de la Grassroots Justice Network. En esta red, las personas que trabajan en empoderamiento jurídico usan la investigación para responder a este tipo de preguntas y utilizar los datos para guiar el cambio. Su investigación reveló cómo las estrategias de los cárteles desviaban recursos del Estado y no solo los residentes perdían dinero, también el propio gobierno de la ciudad de Nairobi. using this Con esta investigación, nos acercamos al condado de Nairobi y les preguntamos, ¿sabían que esto ocurre? Y respondieron que no. Cuando compartimos nuestros datos sobre la penalización de la pobreza a la que se enfrentaban los residentes de Mukuru, se sorprendieron porque ellos realmente pensaban que la gente que vivía en asentamientos informales no pagaban por los servicios. Entonces preguntaron, ¿qué podemos hacer para resolverlo? challenge. Entonces, por suerte, Jane, que tiene formación jurídica, dijo, vamos a pensarlo y volvemos con una respuesta. Y la propuesta fue declarar Mukuru como una zona de planificación especial o SPA, por sus siglas en inglés. And that if they declare Porque si Mukuru se convertía en una zona de planificación especial, podríamos empezar a trabajar con los residentes para buscar soluciones a los retos que se enfrentaban. Y el condado dijo, de acuerdo, hagamos eso. Este es el corazón del empoderamiento jurídico, combinar el poder del derecho con el poder de la gente. AMT usó una disposición legal ya existente para declarar una zona de planificación especial, o SPA por sus siglas en inglés, y la sumó a la fuerza de la organización comunitaria. ¿Pero qué es exactamente una zona de planificación especial? in De acuerdo con la legislación de Kenia, el gobierno del condado puede declarar una zona que tenga oportunidades o retos especiales de desarrollo.
como zona de planificación especial. Una vez que se declara zona de planificación especial, el gobierno del condado tiene la obligación de desarrollar planes para la reurbanización que responda a las necesidades de esta área. El desafío era claro. AMT y sus aliados debían convencer al gobierno de que Mukuru no solo merecía ser reconocida como una zona de planificación especial, sino que esa designación debía hacerse pensando en sus propios habitantes, que es una comunidad mayoritariamente empobrecida. La gran pregunta era, ¿cómo consiguió AMT que el gobierno le prestara atención? Creo que en primer lugar fue entender los números. Creo que se sorprendieron de que viviera tanta gente en esta zona y se dieron cuenta de que no podían desalojar 100,000 hogares. No puedes levantarte un día y demoler 100,000 casas. Así que este era un tema cerrado. Pero era un problema que tampoco iba a desaparecer y tenían que comenzar a resolverlo. Y en segundo lugar, también suponía un riesgo de salud pública para la ciudad porque casi todos los años había un brote de cólera en Mukuru. Y Mukuru se encuentra muy cerca del aeropuerto. Y creo que el gobierno se dio cuenta de que este era un enorme riesgo reputacional que podía estallar en cualquier momento. AMT sabía, con datos y cálculos en mano, que Mukuru tenía un valor económico enorme. Los cárteles y los dueños del asentamiento estaban enriqueciéndose a costa de quienes apenas sobrevivían ahí. Creo que cuando ves un asentamiento informal, lo primero que te viene a la cabeza es que no hay nada más que pobreza, nada de dinero. Pero no es así. Son zonas vibrantes, con una economía vibrante. Por ejemplo, tenemos el dato de que el 94% de la gente que vive en Mukuru son inquilinos y pagan renta. En aquel momento, los inquilinos estaban pagando unos 2,000 chelines por una casita de 3x3, sin servicios. Si haces las cuentas, los dueños del asentamiento estaban cobrando en aquel momento casi 2 millones de chelines libres de impuestos cada mes en alquileres. En otras palabras, el gobierno entendió que en vez de que los cárteles y los dueños de las tierras acapararan los recursos, podía ser el propio Estado quien los administrara. Sin embargo, AMT no buscó persuadir a funcionarios en reuniones a puerta cerrada. Si bien recurrieron a su experiencia y formación jurídica para sustentar sus propuestas, tenían claro que esta debía ser, ante todo, una lucha liderada por la comunidad de Mukuru. También creo que había otra cosa que ayudó. La persistencia que tuvo la comunidad y las organizaciones que apoyaban para buscar los cambios. Cada 2 días hacíamos una manifestación, ya fuera del condado, del ministerio, y caminábamos 6 kilómetros hasta las oficinas del condado en el distrito financiero. Y ahí planteábamos nuestras demandas. Incluso tenían una canción. Just remind me that tune. The one that kids used to sing. Fungeni milango. Fungeni milango. Oh, yeah. Fungeni milango. Fungeni milango. Wanakuja. Yeah. Esto significa cierra las puertas, que vienen. En 2017, Mukuru fue declarada Zona de Planificación Especial. Fue una gran victoria y el fruto de un enfoque múltiple. Pero en el mundo de la incidencia e injusticia comunitaria, las grandes victorias suelen ser apenas el comienzo. A partir de ahí fue necesario diseñar un proceso de planificación, y para decidir cómo mejorar las condiciones de Mukuru, la propia comunidad debía involucrarse y permanecer involucrada. AMT no quería que la gente de Mukuru participara de forma pasiva. Por el contrario, veían en esto una oportunidad para transformar la manera en que se ejercía la participación comunitaria y se tomaban las decisiones. Y así fue como se pusieron a trabajar. Una de las primeras cosas que descubrimos después de que Mukuru fuera declarada Zona de Planificación Especial fue que necesitábamos datos sólidos para la planificación. Así que nos pusimos manos a la obra y trabajamos muy de cerca con los residentes para contar cada casa,
mapear cada baño e identificar cada uno de los puntos de agua. Y lo que encontramos fue sorprendente. Apenas había 3.500 letrinas para más de 300.000 personas. Eso significa más o menos un baño por cada 1,000 habitantes. Entonces, empezamos a hablar con las mujeres y les preguntamos, ¿qué significa realmente vivir sin un baño? Y aquí es donde aparece Doris, la misma mujer que conocía a Jane, la que tenía que avisar a sus invitados que no había un baño cerca de su casa. Doris era una activista y una lideresa en Mukuru. Formaba parte de un colectivo de mujeres que ya se reunía mucho antes de que comenzara todo este proceso de la zona de planificación especial. Así que dijimos, vamos a acompañar a las mujeres. Vamos a movilizarlas. Porque cuando una mujer habla con la gente, siempre escuchamos. Las mujeres al principio eran muy tímidas. No querían hablar de esto abiertamente. Pero con el tiempo dijimos, ¿saben qué? Si algo falla, no será por nuestra culpa. No es nuestra culpa que tengamos este problema. Así que tenemos que empezar a hablar abiertamente de estas cosas. Y poco a poco, las mujeres empezaron a contarnos cómo no tener acceso a un baño suponía un gran reto como mujer, porque los únicos baños disponibles eran de pago y tenías que pagar cada vez que lo usabas. Y esto no solo es comodidad, también es dignidad, también es autoestima, porque hay cosas que nunca deberías verte obligada a hacer delante de otras personas. Así que dijeron que querían un baño conectado al drenaje en cada parcela, para poder ir al baño cuando lo necesitaran, donde lo necesitaran. Porque cabe resaltar que no todas las parcelas tenían baños, de hecho, muy pocos tenían. Eso fue lo que dijeron las mujeres, y por eso dijimos, esto es algo que no puede esperar. Y las mujeres dijeron, ya no podemos esperar más. La campaña Ya no podemos esperar más estaba dirigida al Departamento de Salud Pública del Gobierno de Kenia. Las mujeres exigían 2 cosas. Una, que se hiciera una investigación sobre las condiciones sanitarias de Mukuru, y 2, que se estableciera un proceso de planificación para abordar estos retos de salud pública. La rueda de la participación comunitaria había comenzado a girar, y AMT estaba allanando el camino. Finalmente la declaración sucedió y el condado dijo que había que hacer planes integrales de desarrollo y que estos tenían que estar vinculados a los departamentos del condado y a las distintas áreas temáticas. Se crearon 8 consorcios. 7 de ellos se centraban en los grandes problemas: educación, sanidad, medio ambiente, agua, saneamiento, tierra y otros problemas de planificación e infraestructura. El 8º consorcio desarrolló una estructura de organización comunitaria y comenzó a formar a miembros de la comunidad. La Alianza Muungano, que incluía a IMT, Muungano wa Wanavijiji y Slum Jewelers International, trabajó codo a codo en este consorcio. Creo que muchas veces nos preguntamos, ¿cómo organizamos un lugar tan grande y amorfo como Mukuru? Y lo que descubrimos fue que había que empezar desde lo que ya existía, desde la forma en que la gente vive y organiza sus zonas de planificación especial. Porque hay una lógica en cómo planifican sus casas, cómo distribuyen sus parcelas. Así que la manera de organizar el trabajo se basó en eso, en la parcela, en la casa. Y eso cambia todo, porque incluso a ese nivel terminas conociendo a tu vecino. Tu vecino deja de ser un completo extraño. Es alguien con quien conversas, con quien trabajas, porque tienes que hablar de cosas tan simples como quién va a limpiar el baño esa mañana. Un baño que es compartido por 10 personas. También es importante señalar aquí que AMT y sus aliadas y aliados no estaban trabajando solo con un gran asentamiento informal. Técnicamente, Mukuru está compuesto de 3 asentamientos. Tienes por un lado a Mukuru Kwa Jenga, por otro a Mukuru Kwa Ruben y por último a Mukuru Biwandani. Bueno, ahora vas a escuchar un montón de cifras. Lo importante aquí es la escala.
AMP trabaja con 100,000 hogares, unas 300,000 personas, y su objetivo es que todas y todos participen de manera real. Para eso hay que crear un sistema. Así que para que hubiera una representación equitativa, dividieron Mukuru en 13 segmentos, cada uno con unos 8,000 hogares. Entonces, ¿cómo desarrollas dentro de cada segmento una estructura que represente también a quienes no pueden hablar por toda la comunidad? Lo que hicimos fue volver al nivel de los hogares dentro de cada segmento. En Mukuru, como mencionó Jane, hay patios con un promedio de 10 casas. Eso es lo que llaman ahí una parcela de 10 casas. Así que tomamos los datos de todas las personas que vivían en esos patios. Y las familias de cada patio eligieron a alguien que pudiera ser su representante. Después, 10 de esos patios se unían y formaban un grupo de 100 hogares. Y esos grupos eran los espacios donde las comunidades podían reunirse y empezar a discutir los problemas que les afectaban. Así que por cada 100 hogares, también llamados grupos, había 10 representantes que asistían a las reuniones para discutir los problemas. De esos 10, uno era elegido para pasar al nivel de segmento y representar al grupo. Y las y los movilizadores comunitarios, las personas de las que hablamos antes que están recibiendo capacitación, eran quienes ayudaban a implementar todo este enfoque organizado. Así es como la comunidad fue capaz de sentir que estaba participando en el proceso, porque fue estructurado para que todo el mundo tuviera la oportunidad de contribuir. Así que los puntos de vista que se presentaban a nivel del segmento no eran opiniones individuales, sino puntos de vista de la comunidad al nivel del grupo de hogares, que se habían debatido y sobre los que había consenso. Fue muy emocionante ver cómo los miembros de la comunidad tenían un sentido de propiedad y responsabilidad hacia Mukuru, pero el proceso también tuvo sus problemas. El proceso rompía el status quo de los que habían tenido el poder durante tanto tiempo, en concreto los cárteles y los dueños del asentamiento, que habían estado cobrando precios exorbitantes por los servicios. Sí, la verdad no fue fácil, especialmente porque estábamos tratando con muchísima gente. Así que cuando se produjo la declaración, creo que para la mayoría de la gente fue algo bueno. Pero había otros que sentían que no había nada que celebrar, que había que luchar contra ella. Y creo que el primer reto que surgió en el proceso fue la desinformación. Por ejemplo, para facilitar la recolección de datos, las y los movilizadores comunitarios ayudaban a pintar números en las puertas para llevar un recuento de las casas. Pero los propietarios de los edificios tomaban pintura y pintaban encima de estos números intentando obstaculizar el proceso de recolección de datos, hasta que, Después de unos 3 meses, la misma estructura de propietarios nos llamó y nos dijo: Patrick y Kimani, ¿pueden volver a pintar los números? Sabemos que borramos los números que habían pintado en nuestras casas. Pensamos que esto de la SPA no era bueno, pero ahora creemos que sí. No queremos quedarnos fuera. Fue todo un proceso. pero no todos los retos se resolvieron de manera tan natural. A veces había riesgos reales para la seguridad de las personas. Por ejemplo, una vez tuvimos una reunión en Viwandani. Estábamos reunidos con los movilizadores comunitarios y de pronto un grupo de jóvenes irrumpió diciendo: tienen que irse de aquí, no queremos volver a verlos. Incluso recibí mensajes de un líder diciendo: sabemos lo que están haciendo, tómalo como una advertencia, no quiero verte en Mukuru. Pero había demasiado en juego y la comunidad no iba a abandonar la lucha. Sabían que el poder estaba en los números y se mantuvieron unidos. También se inspiraron en luchas históricas por la libertad y la justicia en Kenia, que sirvieron para aumentar el coraje en esta. En realidad, teníamos a la mayoría de la comunidad de nuestro lado. Y cuando hacíamos lluvia de ideas con los movilizadores comunitarios, sabíamos que esto iba a ser arriesgado. Y claro, siempre había alguien con un poco de miedo, pero lo que acordamos fue: hay que unirnos. Incluso algunos ponían ejemplos de la lucha por la independencia en Kenia. ¿Recuerdan los pequeños grupos de luchadores Mau Mau? Seamos como ese grupo. Yo quiero que me recuerden como alguien que hizo un cambio. Este tipo de apoyo colectivo fue lo que realmente nos ayudó a seguir adelante. Nos dábamos motivación y ánimo mutuamente,
con la certeza de que todo iba a estar bien si permanecíamos unidos. Y a pesar de todos estos retos, Patrick y Jane comenzaron a ver verdaderos éxitos en Mukuru. Habían logrado movilizar a la comunidad e involucrarles en el proceso de planificación. También habían convencido al gobierno de que un proceso de planificación liderado por la comunidad era la manera correcta de proceder. Estos éxitos supusieron una lucha difícil, y no querían que se detuviese el impulso. Tenían que asegurarse de que la comunidad seguía involucrada y que el gobierno cumplía sus promesas. Antes de las elecciones de 2022, la comunidad de Mukuru dijo que necesitaban hacer responsables a sus líderes, que tenían que firmar un acuerdo con ellos. Y nos pidieron a nosotros, AMT, que les ayudáramos a facilitar las discusiones para que pudieran redactar un manifiesto. La idea era que la comunidad hablara con una sola voz y pusiera sobre la mesa todos los temas que querían que atendieran los nuevos líderes. Así que se hicieron reuniones por segmento, recogiendo opiniones de la gente. Y la mayoría pedía que los planes desarrollados, que tocaban cada área, se implementaran sin excusas por los nuevos líderes. Así nació el manifiesto del pueblo de Mukuru, el cual plasmaba todas esas demandas. Luego hicieron reuniones municipales con los aspirantes políticos y les dijeron: si quieren trabajar con nosotros, tienen que firmar este manifiesto y comprometerse. Y cada candidato lo firmó. Líderes gubernamentales en todos los niveles estaban sintiendo la presión para firmar y apoyar los planes de desarrollo liderados por la comunidad de Mukuru. Y el momento en que comenzó la implementación, vimos al presidente viniendo prácticamente diario a Mukuru. Solo para que quede claro, estamos hablando del presidente de Kenia. Sí, el presidente iba cada 2 semanas a comprobar cómo avanzaba. Y el hecho de que el presidente dijera: comencemos por Mukuru, hagamos de esto un ejemplo para otros asentamientos informales del país, fue algo muy importante para nuestra lucha. Creo que después de tantos años de trabajo, sientes que al menos está pasando algo, que por fin hay un impacto en la comunidad y que ésta comienza a obtener algo de lo que está pidiendo. Sí, completamente. La zona de planificación especial de Mukuru es algo sobre lo que se habla mucho aquí en Kenia y se valora que sea una forma diferente de hacer las cosas. My name is Doris Bosibori Moseti. ¿Y se acuerdan de Doris al comienzo de nuestra historia? I've lived in Mukuru now. Doris es de las pioneras y es beneficiaria de la campaña de agua y saneamiento. Y hoy me alegra decir que tiene un baño. Y también ayuda a que AMT siga manteniendo una sensación de urgencia, con una clara visión del futuro. Aunque la gente de Mukuru ahora tenga más acceso a servicios básicos, sigue habiendo muchos problemas que resolver. Problemas que, si no se abordan, seguirán suponiendo una penalización para la gente que vive en la pobreza. Sí, creo que para la gente de Mukuru, la cuestión de la tierra, el reto de la tierra en Mukuru, sigue sin estar resuelto. Y creo que se debería de resolver pronto, porque hay cosas que serían de difícil acceso para la gente de Mukuru. Mukuru tiene 6 escuelas públicas, frente a 150 escuelas informales. Y estas escuelas públicas solo acogen a 10,000 niños. Pero hay además unos 50,000 niños que no se tienen en cuenta. Nadie sabe si van a la escuela o si no van a la escuela. Así que es una cuestión imperativa que se resuelva el problema de la tierra y que se creen más escuelas. Si no, lo que hacemos es entrar en la trampa de la pobreza intergeneracional. Y esto es un gran reto para Kenia. En el fondo, toda esta historia es sobre la creación de poder dentro de la comunidad. Y AMT ha aprendido que la agencia y el poder que la comunidad ha construido durante este proceso no solo se queda con ellos, sino que se multiplica con el tiempo. Por ejemplo, lo que hicimos fue capacitar a los movilizadores comunitarios. Después ellos compartían la información con sus vecinas y vecinos, y eso se multiplicaba. Hemos visto cómo funciona. Las comunidades logran movilizar recursos para hacer cosas por su cuenta gracias a la información y la experiencia que obtuvieron. De ahí surgen personas que, después de ser movilizadores,
pasan a trabajar en organizaciones diciendo, queremos colaborar con ustedes. Incluso el propio gobierno lo ha reconocido. Durante el censo, por ejemplo, fueron los movilizadores comunitarios quienes se convirtieron en los enumeradores oficiales, porque ya tenían experiencia recolectando datos. Creo que una de las estrategias más importantes es apoyar a las comunidades para que se empoderen y actúen por sí mismas. Es crear una agencia comunitaria que les permita comprender sus problemas y a partir de ahí organizarse y movilizar a sus vecinas y vecinos. Así construyen juntas y juntos una visión compartida en torno a la cual pueden unirse. Porque al final del día, una organización siempre es externa. Quienes deben impulsar los cambios que buscan, en última instancia, son las propias comunidades. Este podcast es sobre historias y recetas para el cambio estructural. Así que le preguntamos a Jenny y Patrick si tuvieran que elegir una receta real, un plato que represente la esencia de la lucha por la justicia social y la participación comunitaria en Mukuru, ¿cuál sería? The dish that represents our story is githeri, and githeri is our... Creo que el plato que representa nuestra historia es el githeri. El githeri es una comida que mezcla frijoles con maíz. ¿Y por qué el githeri? Porque el githeri lleva tiempo en cocinarse. Hay que hervir los frijoles y el maíz, y ese proceso puede llevar 4, 5, hasta 6 horas antes de que quede listo. Aún así, cuando ya está cocido, no termina ahí. Aunque puedes comer el githeri así tal cual, simplemente hervido, también puedes mejorarlo poco a poco. Puedes añadir otros ingredientes y especias para hacerlo más sabroso. Le puedes agregar repollo, zanahorias o incluso carne si la tienes. Creo que por eso sentimos que nos representa, porque la lucha también toma tiempo. Y como suele cocinarse con leña, siempre hay humo. Patrick dice que el githeri puede hacer llorar a la gente, porque se cocina al fuego y el humo de la madera te puede hacer llorar. Pero al final tienes una comida sustanciosa, que no es únicamente para ti. Todo ese tiempo cocinándose al fuego, todos los ajustes de ingredientes, merece la pena. Porque la belleza del githeri es que es una comida para disfrutar en familia, con tu comunidad. Ni muungano, kwa pamoja tuungane, kitu kimoja tusimame, ili mradi tuinuane, tupendane. Ni muungano, kwa pamoja tuungane, kitu kimoja. Este episodio en español fue conducido por mí, Daniela Zamora, con el apoyo de Luciana Berkovich y Marta Almela, y fue doblado al español por Carla Góngora y Carlos Asúnzolo. El episodio original fue producido por Purvi Talcar, con Jackie Sofía como directora de producción. El diseño de sonido estuvo a cargo de Mohammad Kreisat y Andrés Pacheco Girón. El apoyo editorial estuvo a cargo del equipo de comunicaciones de Namati y también hemos tenido el apoyo de Anuradha Yoshi. Un agradecimiento enorme a Jane Güero, Patrick Nyoroge y el Akiba Mashinani Trust por compartir su historia. Este proyecto no habría sido posible sin el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC y Global Affairs Canadá. La Olla Colectiva, recetas para que las comunidades conozcan, usen y transformen el derecho, es una producción conjunta de Namati y la Grassroots Justice Network. Para formar parte de la red y seguir nuestro trabajo, visita www.grassrootsjusticenetwork.org y encuéntranos en YouTube, X antes Twitter y Facebook como @grassrootsjn.